Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Lola. Si recordáis, el otro día estuvimos viendo la primera parte del tema de sucesiones, donde estuvimos viendo cuál era una sucesión, cómo se hallaba su término general y algunos ejercicios así de aplicación. Si recordáis, os dejé unos propuestos que si queréis rápidamente vemos cuáles eran las soluciones. Mirad. El primer ejercicio, que se refería a hallar el término general de esta sucesión era una sucesión geométrica, donde la razón, lo veis aquí, era igual a 3, el término general era 3 por 3 elevado a n menos 1, esto operado nos quedaría 3 elevado a n. Para n igual a 20, que era una de las cosas que nos pedían, a 20 sería entonces 3 elevado a 20. Muy bien, la siguiente sucesión era una sucesión aritmética, ¿vale? Menos 3, menos 1. La sucesión aritmética, cuya diferencia era igual a 2. El término general sería menos 3 más n menos 1 por la diferencia. Y operado nos quedaba 2n menos 5. Hallamos el a20 sustituyendo la n por 20 y nos quedaría 35. ¿De acuerdo? A ver, la siguiente no tenía ninguna regla fija. ¿Os acordáis que estas dijimos que eran de las más complicadas porque había que andar probando? Y el término general era n partido de n cuadrado más 1. ¿Veis? n, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y abajo teníais 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado más 1. La siguiente era una sucesión geométrica con una razón igual a 0,1. Entonces aplicamos la fórmula y nos quedaría 0,1 por 0,1 elevado a n menos 1, operado 0,1 elevado a n. Y el término a 20, pues sustituimos y simplemente nos quedaría 0,1 elevado a 20. Lo podemos dejar indicado porque entonces tendríamos que añadir 0,0, muchos ceros y luego al final un 1. La e tampoco tenía una regla general. Su término general era n más 1 partido por n. Y la última, menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, era aritmética. El término general era más 1 medio. Se aplicaba la fórmula para hallar el término general, se operaba correctamente. Y para hallar a 20 era simplemente sustituir la n por 20. Muy bien. ¿Seguro que lo habéis hecho todos? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar hoy a la segunda parte de este vídeo, de este tema, en la cual vamos a ver la suma de n términos de una sucesión. Vamos a distinguir fundamentalmente de las aritméticas y las geométricas porque son las que tienen una fórmula que nos permiten hallar dicha suma. En el caso de las aritméticas, la fórmula es Sn, que es suma de n términos, igual a a1 más an partido por 2 y multiplicado por n. Os he puesto un ejemplo. Mirad, la sucesión de los números impares. El primero es el 1, el segundo es el 2, el tercero es el 5, el 4 tal, de tal manera que si hallamos el término general, teniendo en cuenta que la diferencia vale 2, sería a1, 1 más n menos 1 por la diferencia, que es igual a 2. Esto lo operamos y nos da 2n menos 1. Si queremos hallar la suma, por ejemplo, de los primeros 20 números impares, tendríamos que hallar S20. S20 sería a1 más a20 partido de 2 multiplicado por la diferencia. Perdón, multiplicado por n, que es 20. Aquí os he calculado a 20, ¿vale? Aplicando la fórmula del término general, sería 2 por 20 menos 1, que nos daría 39. Y ahora ya he sustituido, sería 1 más 39 partido por 2 y multiplicado por n, que era 20. El resultado operado nos da 400. ¿Vale? Muy bien. Vale, este sería el caso de las aritméticas.
¿Qué ocurre con las geométricas? Bueno, pues las geométricas, lo mismo que las aritméticas, tienen una fórmula para calcular la suma de n términos. La suma de n términos sería a1 menos a1 por la razón elevado a n partido de 1 menos r. Un ejemplo, esta sucesión que os he puesto aquí, en la que a1 vale 2, a2 vale 2, a3 vale 1, a4 vale 1 medio, es una sucesión geométrica que tiene una razón igual a 1 medio. Y el término general sería a1, 4, por 1 medio elevado a n menos 1. Entonces, imaginaros que queremos hallar la suma de los 8 primeros términos de esta sucesión. Entonces, tendríamos que hallar ese 8. Ese 8, aplicando la fórmula, sería a1, 4, menos a1, que era 4, por la razón elevado a n, como n vale 8, pues 8, partido de 1 menos la razón. Aquí os estaréis asustando ya porque hay muchas fracciones, pero hay que acostumbrarse a todo tipo de número. Sería 4 menos, he operado esto de aquí y me queda 1 partido de 64 y 1 menos 1 medio es 1 medio. Esto operado, lo de arriba es sacando denominador común, que seguro que lo sabéis hacer. Me queda 255 partido de 64 dividido entre 1 medio. Para que la mejor fórmula de hacer esto es plantearos la división como cuando estabais aprendiendo fracciones. Se multiplica en cruz, ¿vale? 255 por 2, 510, 61 por 1, 64 y esto simplificado me da este número que lo dejamos así porque ya no se puede simplificar más. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, y ahora diréis, bueno, ¿y ahora para qué sirve todo esto? Bueno, os he puesto unas cuantas aplicaciones, unos cuantos ejercicios de aplicación para que veáis en qué situaciones se os puede pedir todo esto que estamos aprendiendo. A ver, un ejercicio típico que puede caer en cualquier examen es en una sucesión aritmética os dan el término A1 y el término A7 y os piden calcular AN y las sumas de los 10 primeros términos. Entonces yo lo primero que hago es, me planteo que si es aritmética, el término general es AN, que va a ser una de las cosas que voy a tener que hallar, igual a A1 más E-1 por D. ¿Vale? Pero si os fijáis aquí no conocemos nada, no conocemos A1, no conocemos D. Bueno, pues vamos a aplicar lo que conocemos. Si A2 es igual a 4, pues entonces aplicamos aquí y A2 es A2, sería 4 igual a A1 más N menos 1, 2 menos 1 por la diferencia que no la conozco. Ahora A7 es menos 1, es decir, la N vale 7. Entonces menos 1 será A1 más N menos 1, 7 menos 1 por la diferencia. Y aquí formo un pequeño sistema, ¿vale? Que dice 4 igual a A1 más 2 menos 1, que es 1 por D, y menos 1 es A1 más 7 menos 1, que es 6 por D. Y ahora yo aquí puedo aplicar cualquier método de resolver este sistema. Yo, por ejemplo, a la primera ecuación le he restado la segunda para que se vaya A1 con A1 y me queda 4 menos 1, 5. A1 se va con A1 y D menos 5D, perdón, menos 6D menos 5D. Y de aquí despejo D y me da el valor, ¿de acuerdo? Que era menos 1. Bueno, pues ya estaría calculado el término D. Y el término A1, sustituyendo en cualquiera de las fórmulas que tengo aquí, por ejemplo en la primera, 4 es igual a A1 más D, despejo A1 y A1 me da 6, con lo cual ya tengo el término general, sustituyendo en esta fórmula de aquí arriba. Sería 6 más N menos 1 por la diferencia y operado me da menos N más 7. Como también me pedían la suma de los 10 primeros términos, pues tengo que aplicar A1 más A10 partido por 2 por 10 y calculando A10 en esta expresión, ¿vale? N vale 10, pues pongo el primer término, que era el 6,
más el término 10 partido de 2 multiplicado por 10 y todo operado me da 15. Muy bien. Esto sería un ejercicio de aplicación. Otro podría ser, por ejemplo, uno aplicado, en que te dicen que un deportista entrena el primer día 15 minutos y aumenta 5 minutos diarios el entrenamiento. Hallar el tiempo que entrena el día 7 y el total del entrenamiento. Bueno, pues entonces ya me dan el A1, ¿vale? El día 2 será 20 porque entrena cada día 5 minutos más, el A3 sería 25 y así sucesivamente. La diferencia es 5. Entonces la sucesión es aritmética y el término general sería A1, 15, más n-1 por la diferencia, que hemos dicho que es 5, que operado daría 5n más 10. Entonces, ¿cuánto va a entrenar el día 7? Pues lo único que tengo que hacer es en esta expresión del término general sustituir n igual a 7. Y me quedaría que A7 sería 5 por 7 más d, que operado todo me da 45 minutos. Pero si yo quiero saber cuánto ha entrenado en total después de 7 días, ¿vale? A cabo de una semana de entrenamiento, pues yo tendría que calcular la suma de los 7 primeros términos. La suma de los 7 primeros términos, que sería A1 más A7 partido por 2 y multiplicado por 7. Como A7 lo he calculado en el apartado anterior y si no lo vuelvo a poner aquí, pues sería A1 15 más 45 partido por 2 multiplicado por 7 y me daría 210 minutos de entrenamiento total a lo largo de la semana. Bueno, el último ejercicio de aplicación, en este caso es una geométrica. Mirad, es una sucesión geométrica donde os dan A2 y os dan la suma de los 4 primeros términos y os piden calcular AN. Entonces, como es geométrica, yo tengo que AN vale A1 por la razón elevado a n menos 1. Y me dan la suma, el A2 y me dan la suma de los 4 primeros términos, que es 30. Entonces tengo que utilizar lo que sé para poder calcular lo que vale A1 y lo que vale R, ¿vale? Porque me piden AN. Entonces, si A2 vale 4, A2 es 4 y es igual a A1 por R. S4, pues S4, utilizando la fórmula de la suma de n términos en una progresión geométrica, sería 30. Es decir, 30 es A1 menos A1 por R elevado a 4 partido de 1 menos R. Bueno, a ver, ¿a qué os va a quedar? He despejado arriba A1 en función de R, A1 será 4 partido por R, y en la fórmula de abajo voy a sustituir el A1, ¿vale? Este término de aquí lo he pasado multiplicando para acá y me queda 30 que multiplica a 1 menos R, igual a A1, que era 4 partido por R, menos 4 partido por R elevado a 4. Vale, continuamos. Opero esto, 30 menos 30R igual a, aquí he sacado, bueno, el denominador común ya lo teníamos, lo he puesto de otra manera. He pasado esta R al otro lado multiplicando. Y lo peor, pues bueno, que nos va a quedar una ecuación de cuarto grado, que vosotros aplicando Ruffini, bueno, aquí lo que he hecho ha sido dividir entre 2 para que quede más sencillita de resolver, y nos quedaría resolviendo por Ruffini, que ya me imagino que lo sabréis manejar, que R vale 2, y como A1 era, aquí arriba, 4 partido de R, será 4 partido de 2 igual a 2. Luego, el término general, sustituyendo en la expresión del término general, me quedaría 2 a 1 por la razón elevado a n menos 1, que operado me daría 2n. ¿Vale? Bueno, pues estos son los ejercicios típicos que pueden poner en el caso para aplicar ya todo lo que hemos visto. Os voy a dejar aquí una colección de ejercicios, como en el caso anterior, solamente os he puesto 3, para que vosotros los intentéis hacer en casa y si tenéis algún problema, pues por favor
comentármelo, ponérmelo en sugerencias, en comentarios. No tengo ningún problema en resolver vuestras dudas o incluso en hacer otro vídeo para hacer solo ejercicios de sucesiones. Un saludo y no dejéis de hacer estos ejercicios y de comentarme todas las dificultades que vais teniendo. Un beso y mucha suerte en hacer los ejercicios.